Vamos a comenzar este segundo día de la escuela y un placer presentar al profesor Vicente Vergara, que nos va a dar un cursillo en el área de análisis. El título es Ecuaciones de evolución y operadores integrales singulares. Muchas gracias, Miquela. Bien, este es un pequeño curso. La verdad es que este podría ser dos cursos en uno, porque ecuaciones de evolución y operadores integrales singulares en sí mismos son un curso por separado, pero tienen una característica común, y es la que en esta presentación o en estas dos clases vamos a buscar, que conecta estas dos áreas. ¿Sí? Entonces primero vamos a ver el plan que tenemos para el curso. Entonces, en esta primera parte, hoy día, lo que vamos a ver son ecuaciones de evolución, una introducción de qué se tratan las ecuaciones de evolución, qué la componen, y en esa composición de qué compone una ecuación de evolución, nos vamos a concentrar en este tipo de operadores pseudo-diferenciales. Luego de eso, vamos a continuar con un pequeño recuerdo de integración, pero enfocado a la clase siguiente. ¿Ya? No es precisamente un recuerdo general de integración o de la teoría de integración, sino que es solamente en la dirección de continuar con la segunda parte de este curso, que son referidos a los operadores integrales singulares. En esa segunda parte vamos a introducir ya espacios que son más, digamos, conocidos en el área de ecuaciones derivadas parciales, por ejemplo, que son los espacios de Schwarz y las distribuciones temperadas, y de ahí ya vamos a poder entrar directamente a identificar qué son los operadores integrales singulares. Este debió haber sido 3. Entonces vamos en la parte 3, digamos aquí, en la parte 3. En la parte 3, y vamos a revisar con lo que hicimos aquí en recuerdos de integración, vamos a ocupar estas técnicas para aproximarse, la primera aproximación, digamos, a cómo manejar o cómo manipular este tipo de operadores integrales singulares. Bien, entonces, nuestro plan. Comenzamos con la introducción. Siguiente. Entonces, ¿qué son las ecuaciones de evolución? Tal como estaba descrito en la descripción de este curso, que está disponible en la página web, las ecuaciones de evolución constan de, o tienen una característica principal. ¿Y cuál es? Que dentro de lo que yo quiero observar, como fenómeno físico, por ejemplo, quiero destacar alguna característica especial en un parámetro de mi función. Por ejemplo, por lo general se usa identificar la velocidad de cambio de un fenómeno. El fenómeno también podría tener características oscilatorias, entonces también puedo destacar el fenómeno oscilatorio de lo que estoy observando. Generalmente, bueno, uno piensa entonces que una función u, voy a definir una función u de un conjunto G de RD más 1 al cuerpo, que puede ser R o bien los números complejos. Entonces, esta función u es la que yo busco que me haga una descripción de lo que yo estoy observando. ¿Ya? Entonces, ocurre lo siguiente.
digamos que yo tengo entonces, tomo un vector, a la primera componente le voy a llamar t, simplemente, y luego al resto, de x1 hasta xd, le voy a asignar entonces el valor u de t, coma, y a todo esto le voy a llamar x, u, x. ¿Ya? Entonces estoy fijando un parámetro que me permita hacer alguna descripción, alguna medición respecto de lo que está variando t. Entonces, si el t, digamos, si mi fenómeno es oscilatorio, entonces yo podría pensar, si el fenómeno es oscilatorio, podría pensar entonces en lo que los físicos usan para describir oscilaciones, ¿no? Las segundas derivadas. Entonces yo aquí esperaría colocar dt de u. O sea que la segunda derivada en la primera componente me estaría midiendo o me estaría controlando la idea de oscilación. Si por el contrario quiero ver la velocidad de cambio, entonces podría ocupar u de t. ¿Ya? Puedo usar estos dos. En el primer caso, aquí puedo usar todo R. Y en el segundo caso, si quiero ver velocidad de cambio, es a partir de un momento que yo quiero revisar qué tanto cambio a partir de hoy a mañana. Así que puedo pensar en un t positivo. Bien. Pero estos cambios, ya sean oscilaciones o velocidades, estos cambios son producidos por fuerzas, ¿no? Algo produce ese movimiento. Y por lo general, entonces, los físicos nos dicen, bueno, lo que describe ese tipo de fuerzas internas del fenómeno está moderado por ecuaciones, o digamos, por operadores diferenciales parciales. ¿Ya? Entonces, para la parte X, lo natural entonces es considerar cosas del estilo derivadas parciales. Lo voy a escribir así. ¿Ya? Ya vamos a hacer una descripción más precisa de qué tipo de operadores parciales. Entonces, ya sabemos de qué se trata. ¿Qué son? Entonces, lo que ocurre ahora es que las leyes constitutivas de la física me indican qué relación tiene estas magnitudes con estas magnitudes. ¿Ya? Ellas pueden ser lineales o pueden ser no lineales. ¿No? Esta magnitud con esta magnitud puede ser lineal o puede ser no lineal. Nosotros vamos a ver el caso lineal. Bien. Entonces, ¿qué son? Básicamente ecuaciones que contienen a estos elementos. ¿De dónde surgen? Naturalmente de fenómenos físicos, fenómenos que observo. ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, la descripción. Encontrar esta función U que me permita describir el fenómeno. Y para eso, para encontrar esta función U, para eso, entonces tengo que resolver la ecuación que la física me diga que observa ese fenómeno. O bien, si uno quiere hacerlo de forma teórica, puede plantearse ecuaciones con este tipo de cosas, que también van a ser ecuaciones de evolución si uno las entiende de esta forma. Que un parámetro queda fijo en el sentido de que a ese parámetro le voy a hacer una observación especial al resto de las variables. ¿Ya? Entonces, ahí está más o menos la descripción. Entonces, lo que viene ahora es que quiero introducir el concepto de operador pseudo-diferencial. Este es un operador diferencial parcial. Yo lo quiero modificar. ¿Por qué lo quiero modificar? Porque todas estas leyes constitutivas, con este tipo de operadores, han funcionado por mucho tiempo, tiempos en que las observaciones eran bien gruesas, ¿no? Eran bien rudimentarias. Entonces, actualmente, el nivel tecnológico, digamos, y científico para observar fenómenos, este tipo de leyes constitutivas con este tipo de operadores queda insuficiente. ¿Ya?
Y por lo tanto, se requiere entonces de hacer algunos cambios en estas formas de medir esas magnitudes. Nosotros nos vamos a concentrar en modificar levemente este tipo de operador. Y a este tipo de operador le vamos a llamar pseudo diferencial. La palabra pseudo significa semejante, parecido, distinto o similar, ¿no? Es decir, estamos en un entorno, de alguna forma, de este operador. No es lo mismo, pero estamos en un entorno. Por lo tanto, sigue haciendo alguna descripción de lo que estoy observando. Respecto de los operadores diferenciales en el tiempo, se suelen ocupar aquí ya para, digamos, las investigaciones actuales, con derivadas no de orden entero, esta es de orden 1, esta es de orden 2, sino con derivadas fraccionarias. Sería mucho incluirlas dentro de este curso, esa parte, por eso me voy a concentrar en los operadores pseudodiferenciales, porque de esa forma me va a conectar a la segunda parte del curso, que son los operadores integrales singulares. Bien. Entonces, una notación para definir lo que es un operador parcial, diferencial parcial. ¿Ya? Porque después, a esa definición, es la que vamos a buscarle su semejante, su parecido, con los operadores pseudodiferenciales. Estas son notaciones relativamente estándar dentro del mundo de las ecuaciones en derivadas parciales. Entonces tengo un operador diferencial parcial, denotado de esta forma, y una D upla, ¿no? Con componentes en los naturales, incluido el cero. Entonces tienen algunas relaciones de orden, pero lo importante aquí es, para lo que queremos hacer, es recordar el orden. Este es el orden, es decir, en la suma de los componentes. Ese es el orden. Y lo otro que queremos destacar son estas notaciones. Esa que está ahí y esa que está ahí. Es decir, un vector, sí, elevado, entre comillas, a esta D upla, es básicamente cada componente elevada a su respectivo componente alfa. Todo eso multiplicado. ¿Ya? Lo mismo en el caso del operador, un operador diferencial, es decir, aquí si yo le coloco U, entonces aquí derivo, ¿cuántas veces? Alfa D veces. ¿Qué componente? La componente D. Y así sucesivamente. Ok. Es una notación estándar. Entonces, así podemos definir en general un operador diferencial parcial de orden M. De orden M. ¿No? Donde estos son los coeficientes. Estos son los coeficientes del operador. Y ahí está el operador. Actuando, ¿cuántas veces? Lo que me indica mi multiíndice alfa. ¿Hasta qué orden? Hasta el orden M. ¿Ya? Entonces los coeficientes pueden ser a valores complejos, valores reales. Y aquí, digamos, como una curiosidad, tal vez, prestarle atención a que esta notación se puede ver como un polinomio en la variable operador. ¿Ya? ¿No? Como un polinomio. ¿Y por qué? Porque después vamos a volver y efectivamente es un polinomio. Bien, entonces los operadores pseudodiferenciales están definidos a partir de la transformada de Fourier. Entonces vamos a introducir la transformada de Fourier para dar la noción de símbolo de un operador. ¿Cómo está definido el operador? A través de lo que se llama un símbolo. Bien.
Entonces, esas son las definiciones de la transformada de Fourier. Básicamente son integrales que, a simple vista, podrían perfectamente ser divergentes. ¿Por qué? Porque este núcleo o esta función, la verdad es que no aporta nada, en términos de acotamiento, ¿no? Por lo tanto, toda la fuerza se la tiene que llevar la función B o la función W, que en principio las vamos a considerar en el E1 de RD, y por lo tanto quedan bien definidas estas dos transformadas. Vamos a usar permanentemente esta notación de transformada de Fourier de una función como B tilde. ¿Ya? La variable de integración es X y me queda un parámetro libre que es psi. Por lo tanto es una función de psi. Y satisfacen esta propiedad fundamental, que es la que vamos a usar a continuación para identificar el símbolo de un operador diferencial parcial, del P que acabamos de introducir. Entonces, ¿cómo actúa el operador P sobre una función U? Entonces, claro, uno dice, deriva. Deriva lo que el multiíndice me indica. Pero vamos a darle otra vuelta a esa pregunta. ¿Cómo actúa el operador P sobre esta función U? Entonces, bueno, esa es la definición. Y aquí es donde introducimos la parte importante del recuadro de que f a la menos 1, compuesta con la transformada de Fourier, es la identidad. Entonces la U la estoy escribiendo precisamente como esa composición de la transformada con su inversa. Entonces el paso siguiente es, bueno, escribo la definición de transformada de Fourier inversa, ahí está, y mantengo la transformada de Fourier U tilde. ¿No? Así que hasta aquí, digamos, estaría todo ok. Hasta esta línea. Y aquí hay una exclamación. ¿Por qué? ¿Por qué hay una exclamación ahí? Por lo siguiente. Estoy conmutando un operador diferencial con la integral. Eso en general no es cierto. No se puede hacer. No se puede conmutar. De hecho, si uno lo ve así como bien simple, esto es un operador, este es un límite. Entonces la pregunta es, ¿el límite entra dentro de la integral? La respuesta es no. Para eso está el teorema de convergencia dominada, por ejemplo. ¿Ya? Que me indica que precisamente, si cumple ciertas condiciones, el límite entra. Por lo tanto, aquí hay una precaución. ¿Ya? Todas estas precauciones, digamos, observaciones puntuales que voy a ir haciendo, las vamos a ir chequeando en lo que continúa de este curso. Entonces sigamos, digamos que estamos en un mundo ideal y podemos hacer la transformación, o sea, podemos conmutar estos dos operadores, y lo que hago, bueno, ahora es derivar. Es derivar esta función. ¿Por qué? Porque actúa sobre la variable x. Este no tiene x. Este actúa sobre la variable x. Y esa es la derivada de una exponencial, ¿no? ¿Cuántas veces? Lo que me indica mi multiíndice alfa, ¿no? Esto lo pueden dejar de ejercicio y chequear que efectivamente da ese término. Ok, entonces ya más o menos uno puede perfilar de cómo actúa este operador sobre la función U en términos de la transformada de Fourier. Aquí no sé si se puede subir así. Claro, te dice compartiendo pantalla. No, el texto verde. No pincha la manito y eso te deja correr la pantalla. Casi. Ya, bueno. ¿Y luego cómo vuelvo aquí? El lápiz. ¿No? Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo este operador diferencial parcial? ¿No? Al que quiero definir ahora como un operador pseudo diferencial, pero
veamos qué ocurre con este, es que lo puedo escribir como la transformada de Fourier inversa, aquí está, ¿de qué? Aquí me apareció un objeto nuevo, un P, este ya es conocido, que es la U, la transformada de Fourier de U, pero este es un objeto conocido, nuevo, ¿no? Que correspondería a la suma, finita, por lo tanto, esa sí que entra dentro de la integral, no hay problema. Entonces, ahí está definido nuestro P. Entonces, fíjense que al principio les dije que el P mayúscula, se podía entender como un polinomio en la variable operador. ¿Qué nos dice ahora esto? Usando transformada de Fourier, nos dice que este P chico que apareció es efectivamente un polinomio. Es efectivamente un polinomio en la variable psi. Es efectivamente un polinomio en la variable psi. Entonces, lo que estoy diciendo, voy a volver antes, es que un operador, diferencial parcial en este caso, se puede definir como la transformada de Fourier inversa de su símbolo, que ahora estoy introduciendo, que en el caso de un operador diferencial parcial, ¿qué es lo que es? Un polinomio, por la transformada de U en X. ¿De acuerdo? Es decir, ya estoy cambiando el paradigma de cómo ver un operador diferencial. Lo estoy viendo ahora en términos de transformadas de Fourier. Lo estoy viendo ahora en términos de transformadas de Fourier y de otra función, de una función, digamos, ¿no? De la transformada de Fourier inversa y de una función por la transformada de Fourier de U. ¿No? Ya no estoy viéndolo como derivadas. ¿No? Entonces, más o menos aquí ya uno puede intuir a qué me voy a referir con un operador pseudo diferencial. Bueno, cambiemos en vez de un polinomio, coloquemos cualquier función. Entonces, obviamente, es parecido a la estructura, es parecida a la de los operadores diferenciales parciales. En ese caso, es un polinomio. Si no, es un operador pseudo-diferencial en general. Bien, vamos a ver cómo aprovechar digamos, cuál es el propósito de hacer esto. ¿Reescribir el operador? No. Es sacarle ventaja desde el punto de vista de resolver ecuaciones. Entonces vamos a ver algunas simples de cómo resolver ecuaciones usando esta maquinaria. ¿Ya? Entonces, vamos a intentar resolver esta ecuación. Es el mismo operador diferencial parcial con coeficientes variables, y estamos interesados entonces en encontrar una función u que resuelva esta ecuación para cualquier función f dada. Entonces, si pensamos en aplicar transformada de Fourier a esta expresión, a nivel Fourier, uno pensaría que el inverso de este operador tiene que ver con 1 partido por P. ¿No? Es como transformar esta ecuación de derivadas parciales en un problema algebraico. Entonces, vemos que intuimos que este es el operador inverso. El símbolo del operador inverso de P, intuimos que tiene esa estructura. ¿Ya? Aquí estoy quitándole el X para hacer el análisis más simple, luego vamos a incorporarlo. Entonces vamos a intuir de que el inverso de este es 1 partido por P en nivel Fourier. Bien, entonces chequeamos. Definimos entonces este operador UF. ¿Cómo? Como la transformada inversa de Fourier de esta función por la transformada de Fourier de F. O sea, ahí está. Escrito en extendido. ¿Qué ocurre? Que a esa definición, si le aplico F, la transformada de Fourier,
me queda efectivamente la transformada de Fourier de 1 partido por P, ¿no? Aquí es donde la aplico. Entonces, ¿qué me hace P? ¿Cómo lo definimos? O sea, ¿cómo actúa P sobre una función? Ajá, actúa colocándole su símbolo Fourier, por la función. Ahí está la función. Esa es la función. Pero yo sé que la transformada de Fourier de esta función es esa. Y por lo tanto la composición es la identidad. Es decir, bueno, similarmente se puede probar el producto contrario. Y efectivamente entonces va a dar que ese operador Q es el inverso de P. Aquí. ¿No? ¿Y cuál es el símbolo de Q? Este. Precisamente el que teníamos intuido. El que teníamos la intuición. Respecto de esta ecuación P, U igual F. ¿Dudas, consultas? Bien. Bien. Entonces, ya podemos hablar en general de un operador pseudo-diferencial como un operador que actúa sobre una función y está definido a través de su símbolo, que puede ser no necesariamente un polinomio. Si es un polinomio, ya sabemos automáticamente, es un operador diferencial parcial. Pero si no es un polinomio, ajá, ya está en la clase de operadores pseudo-diferenciales. Bien, así que este tipo de operadores, digamos que pueden ser mixturas entre derivadas parciales, integro-diferenciales o derechamente operadores integrales. Bien. Eso es lo que... Entonces ahora vamos a resolver el problema con P, ahora con los coeficientes variables. ¿Ya? Hicimos una primera observación para el caso P con coeficientes constantes, ahora lo vamos a ver con coeficientes variables. A ver cómo nos va. Entonces, el siguiente. Entonces, el caso general, P, el símbolo del operador P, depende también de X. Tiene coeficientes variables. Entonces, definimos como antes, digamos de forma inocente, que ese podría ser el inverso. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Nuevamente, estimamos esta composición de operadores. P actuando sobre esta función. Entonces, ¿qué hace P? Deriva. ¿Deriva qué? Deriva esta función. ¿En qué variable? La variable X. X. ¿Eh? Este operador P actúa entonces en la variable X. Entonces regla el producto. Regla el producto. La primera derivada por la segunda sin hacerle nada, más la primera sin hacerle nada por la derivada del segundo. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera parte, fíjense, en la primera parte me da la identidad. ¿Por qué? Porque precisamente P, actuando sobre este término, me da precisamente el símbolo del operador, que es P partido por X, por lo tanto se cancela, por lo tanto me da la F. Y el otro término lo dejo como un R. Lo dejo como un R. Entonces, Q no es precisamente la inversa de P. ¿Ya? No es precisamente la inversa de P. Entonces, ¿cómo salimos del embrollo? En términos de operadores, se puede escribir de esta forma. Que P por Q es la identidad más un término R, un operador R. Ese R en general
es un operador que tiene poca importancia o de orden menor dentro de los que están actuando, el P y el Q. Y aquí vamos a ver un ejemplo, que si bien esta es una condición fuerte, que P y Q conmuten, es una condición fuerte, pero es básicamente para mostrarles un camino de cómo resolverlo. ¿Ya? Entonces, P por U es mi ecuación, con coeficientes variables. Cuando le aplico Q, yo sé que conmutan y por lo tanto me da I más R. O sea, me da eso que está ahí. Y en la parte F me queda Q por F. ¿Cierto? Por lo tanto me queda I más R, Q igual a QF. Entonces la pregunta es, ¿cómo invierto este operador? Y una herramienta ahí son las series de Neumann. Por ejemplo, si la norma del operador es menor que 1, entonces las series de Neumann me dicen que este término lo puedo representar a través de series de Neumann, digamos, series de una serie geométrica, básicamente, de potencias de R. Y por lo tanto, aquí tuve un algoritmo para resolver mi ecuación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos que ya le encontré una utilidad a introducir o a escribir estos operadores en términos de transformadas de Fourier, ya encontré una utilidad. Hay una ruta relativamente sencilla de cómo llegar rápidamente o representar la solución U. Ok. Ahora vámonos a una ecuación de evolución. Con un operador pseudo diferencial en general. Ese que está ahí. Entonces, el asunto es cómo resolver esa ecuación. Nuevamente estamos con la idea de darle utilidad a lo que acabamos de definir, o darle utilidad a la herramienta Fourier. Entonces, esta es mi ecuación de evolución. Ya sabemos que tenemos un parámetro que es el que mide cambios, ahí está, y otra que actúa sobre la variable x. Un operador que actúa sobre la variable x y que ahora ya lo podemos considerar como un operador pseudo diferencial. Entonces, ¿qué ocurre cuando aplicamos transformada de Fourier a esta ecuación? ¿Ya? Aquí nuevamente, aplicar transformada de Fourier significa integrar. Entonces, nuevamente tenemos aquí el problema de intercambiar integrales con derivadas. ¿No? Entonces, estamos en el mundo ideal, eso se puede hacer. Ya después vamos a chequear que efectivamente se puede. Este es el operador, ahora me queda su representante, su símbolo. Me queda el símbolo del operador. Esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria, en la variable t. Si fijo el psi en RD, lo fijo, está fijo ahí, quieto, la puedo resolver. Es una ecuación diferencial ordinaria. Se puede resolver con valor inicial f, t tilde. ¿Cuál es la solución? Y aquí es donde entramos a otra dimensión, ¿no? Solo con Fourier ya vamos a entrar a otro lugar. Con esta expresión que está aquí. Una de las características que tiene Fourier es que si tengo, digamos, lo voy a escribir así, G tilde de psi por F tilde de psi, la transformada inversa de Fourier de esto es igual a la integral sobre RD de F de X menos Y por G de Y. Eso se llama convolución. También lo vamos a revisar en el recuerdo de integración que vamos a hacer hoy. Por lo tanto, fíjense, aquí tengo mi función G, aquí tengo mi función F. ¿Cierto? Entonces, yo estoy interesado en encontrar la U.
Por lo tanto, quiero transformar inverso para recuperar la U, y entonces me queda este término acá. De acuerdo a las propiedades de la transformada de Fourier, el producto se transforma, el producto inverso, se transforma en una convolución, es decir, esto. Y aquí es donde está el gran problema. ¿Cuál es la transformada de Fourier? De este término. Y es aquí donde yo les digo que entramos a otra área del análisis, y que se llama semigrupos de convolución, la teoría de semigrupos de operadores. Y este es un ejemplo de semigrupos que están representados de esta forma. Entonces, en una presentación de las áreas del doctorado, yo hice una pequeña presentación y discutimos este asunto, y que se puede encontrar acá. Entonces aquí hacemos control alta. Ahí. Entonces, ahora ¿cómo me muevo así? Con el dedo, ¿Sí? Entonces aquí en esta parte, presentación, líneas de investigación del programa, la área de análisis, dice diapositiva 1 y video. En la diapositiva 1 viene la explicación de qué es lo que continúa con ese problema de la transformada de Fourier o la exponencial al símbolo de un operador por t. ¿Qué continúa? ¿Quiénes son los semigrupos de convolución? Y ahí está el respectivo video donde se da la explicación. Nosotros aquí vamos a hacer una pequeña muestra de cómo funciona más o menos esto. Entonces ahora acá. Perdón. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí lo pueden buscar y complementar esta información, ¿ya? De modo de continuar en profundizar el tema de los operadores pseudodiferenciales, o en profundizar estas cosas que hemos hecho, justificarlas. Entonces ahora yo quiero agregar una página nueva. Aquí. Ya. Entonces, vamos a considerar un problema clásico, la ecuación del calor. La ecuación del calor. Entonces, UT menos Laplaciano de U igual 0, y U en 0 y U de 0 tiempo X es una función f de X. Entonces, esto está con t positivo, X en RD. Ando buscando la solución de este problema. Y X en RD. El Laplaciano, por si no lo recuerdan, Laplaciano de U es básicamente la suma de las derivadas segundas parciales de XJ de U. ¿Ya? De 1 a D. Ese es mi problema. Entonces, ¿qué ocurre? Aplico transformada de Fourier. Así, nada más. Directamente. Entonces, esto me queda UT, tilde. El símbolo del operador laplaciano es psi cuadrado. Se puede chequear fácilmente usando la primera parte de esta presentación. ¿Ya? Y es con más. Es psi cuadrado por U tilde igual 0, y las condiciones iniciales. U tilde en 0, ahora sí, es F tilde de psi. Entonces, como habíamos dicho, la solución de este problema, bueno, esta es una ecuación diferencial ordinaria, su solución, U tilde de t psi es e a la menos psi cuadrado t por la condición inicial. Ok. Pero nosotros conocemos la solución de la ecuación del calor, la conocemos de antes de esta teoría, digamos, de esta técnica Fourier, la conocemos de antes, de una u otra forma. Por lo tanto, si invierto esta expresión, debería de llegar a eso.
a esa expresión conocida. Y efectivamente, U, recuerden que, U de X, recuerden que la inversa de Fourier de esto es la convolución entre la inversa de ahí con la inversa de la F. Entonces, U de Tx es igual a la integral, le voy a poner aquí una constante, después podemos especificar quién es exactamente, o la voy a escribir así, con un K. Con un K. Es un K de T de X menos Y por F de Y de Y. Esa es la solución del calor, donde K de T, X, es igual a 1 partido por 4 pi T a la D medios por E de menos X cuadrado, la norma de X al cuadrado, partido por 4T. Donde ese es el núcleo llamado núcleo del calor. Ajá, la tenemos de forma explícita. ¿Ya? Pero esto también lo podemos entender desde el punto de vista de la teoría de la medida. Así. Lo vamos a escribir así. Como la integral RD de F. Bueno, voy a cambiar variables. Voy a escribirlo así. Voy a escribirlo así. Es equivalente de Y por de X menos Y. ¿Ya? Es equivalente, es un cambio de variable. Entonces, esto lo voy a escribir, como les decía, esto lo voy a conectar con la teoría de la medida. Entonces, esto es F de Y por mu, una medida mu, que depende del tiempo y que está integrando respecto a la variable Y. ¿Quién es esta familia de medidas cuando el tiempo cambia? Porque es un parámetro del tiempo, sí que tengo una familia de medidas. ¿Cómo está definida esta familia de medidas? Bueno, precisamente como este núcleo, aquí voy a colocar dx, no, aquí no, sí, lo voy a escribir. ¿Cómo está definida esa medida? De esta forma. Ahí. De esta forma, donde mu de t, x, es igual a k, esa es la función de densidad, k de t, x de x. Ajá. ¿Y esto qué tiene que ver con la teoría de semigrupos? Mucho. Estas medidas son precisamente las que dan existencia al problema de invertir la exponencial a un símbolo. Cuando los símbolos pertenecen a una determinada clase de símbolos, funciones, ¿no? En la variable psi, cuando pertenecen a una determinada clase, hay un teorema que lo caracteriza, esa clase de símbolos, y que dice que, dado un símbolo aquí, existe una única familia de medidas de Borel, tal que la transformada de Fourier de esas medidas corresponde exactamente al símbolo, a la exponencial del símbolo. ¿Ya? Y aquí está un ejemplo. Estas son familias de medidas de Borel, con densidad K de T, X. Por lo tanto, desde este inocente estudio, ya estamos entrando en varios lugares. En la teoría de semigrupos, en la teoría de la medida, ¿no? Como herramientas, como insumos para complementar el estudio. Ciertamente, si cambio el operador, voy a tener otro símbolo,
y voy a tener entonces otra familia de medidas de convolución. En el taller de este curso van a explorar otro ejemplo con mayor detalle de una versión más general que esta ecuación, ¿no? Donde aquí en vez de 0 es una función que depende de u, es decir, un problema semilineal, y van a aplicar este mismo tipo de técnica para descubrir, digamos, la solución y estimarla. Porque una cosa es resolverla. Muy bien. La tengo resuelta. Tengo resuelto mi problema. Ahí está. O digamos, la puedo representar mi solución. Ahí está. Pero ahora viene el problema siguiente. ¿Qué puedo decir sobre mi función u? Recuerden que inicialmente dijimos que queremos una función que nos permita hacer alguna descripción de un fenómeno. Entonces ahora resulta que yo quiero saber si esta la puedo derivar en el tiempo o en X, por ejemplo. Esta es su representación. Entonces quiero ver si la puedo derivar o la puedo integrar. Y nuevamente entonces pasamos al problema de conmutar operadores. Porque si la quiero derivar, significa que algo de aquí tengo que derivar. ¿Ya? Y eso es lo que también vamos a explorar hoy, cómo intercambiar ese tipo de cosas. Y el segundo, digamos que este paso es el que nos conecta a la segunda clase, y es que estos núcleos, en el caso de la ecuación del calor, lo conocemos exactamente, sabemos exactamente quién es el núcleo del calor, de forma explícita, ahí está. Si cambiamos el operador, no sabemos quién es explícitamente ese núcleo. Por lo tanto, la pregunta de, y bueno, ¿cómo puedo derivar o cómo puedo sacar información de esto? Se torna completamente más difícil. En general, descubrir el semigrupo de convolución de forma explícita no se conoce. Salvo para operadores bien puntuales, como en este caso el laplaciano. Pero en general, si cambio, coloco un operador pseudo-diferencial aquí en general, no. Lo único que puedo garantizar es la existencia de este semigrupo de convolución. Y como existencia, bueno, también tengo un núcleo, una función de densidad, muy bien, y la puedo representar así. Muy bien. Quiero más información. Entonces ahí ya viene el tema de cómo estimar ese núcleo, que no conocemos explícitamente. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo podemos sacar la información? ¿Ya? Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto es que generalmente este operador o este núcleo K tiene problemas de integración. Entonces lo que lo torna más difícil, porque en general está el lado derecho podría ser divergente. Por lo tanto, nuevamente hay que entonces tener herramientas para poder estimar o tener una idea general de qué ocurre o de qué ocurriría si tengo núcleos que tienen problemas de integración. ¿No? Por ejemplo, si este tuviera problemas de integración y pienso en la función idénticamente 1 como dato inicial, entonces mi solución podría ser divergente. ¿Sí? O sea, esta representación estaría mal hecha. Por lo tanto, tendría que buscar otra estrategia. Bien. Dudas, consultas. Porque ahora comenzamos con el recuerdo de integración. Así es, así es. Es decir, en el caso de las medidas, tiene estas características que está en la página web de esa presentación que le hice el link. Exactamente, o sea, primero, U de t de todo el espacio, la medida, perdón, el mu. U de t son medidas acotadas. Primero. Segundo, mu tiene esta otra característica, mu de t mu de t más s, bueno, de un boleriano, es igual a mu de t por mu de s. Y
la última, que es un límite, pero lo voy a escribir directo, que mu, a ver, que mu en 0 es la delta de Dirac. Y por lo tanto, hace coincidir con la condición inicial, ¿no? O sea que cuando el tiempo vale 0, cuando el tiempo vale 0, aquí cuando el tiempo vale 0, ¿esto qué esperaría que me diera? Mi condición inicial, ¿no? Entonces aquí coincide con la delta. Entonces, es brillante, digamos, la conexión. Y aquí un paréntesis aparte, tal vez quedaría corto de palabra decir que la transformada de Fourier o el análisis de Fourier quedó corto de palabra en el sentido de enfatizar lo importante que es. Creo que quedaría corto para enfatizar realmente lo importante que es dentro del área del análisis. Y en otras áreas también. Es como una herramienta que se ve en muchos otros lugares del análisis, con utilidad real. Por lo tanto, mi moraleja aquí en este sentido es no descuidarla, conocerla, ¿no? Tenerla ahí en la retina como herramienta. Y aquí estamos en un despliegue de su utilidad en concreto. Bien, entonces veamos qué ocurre. Vamos al recuerdo de integración. Esto es relativamente sencillo, pero para que veamos que las cosas se pueden ir justificando. Entonces ya tenemos dos propósitos para la siguiente clase. Entender este tipo de operadores, definir la transformada de Fourier en contextos más generales, porque fíjense aquí que estoy definiendo, estoy de alguna forma indirecta, calculando la transformada de Fourier de una medida. ¿Ya? Es un tema delicado. Puedo calcular transformada de Fourier para funciones, pero para medida es un tema un poco más delicado. Entonces, para eso vamos a irnos hasta las distribuciones, que es la clase siguiente. ¿Ya? Bien, siguiente. Como ejercicio, es básicamente para que apliquen ya lo conocido. Tengo hasta la 11. Para que tengan más o menos, apliquen los conceptos nuevos que vieron, es que identifiquen los símbolos de estos operadores diferenciales parciales. Todos deberían ser polinomios. Sí, son derivadas parciales, ¿no? Todos deberían de darnos aquí un P polinomio. Y el ejercicio 2 es básicamente acostumbrarse a manipular los multiíndices. Acostumbrarse a manipular los multiíndices, cómo actúan. En particular esta regla, la regla de Leibniz. Bien. Ese es el ejercicio siguiente. Entonces, diferenciación bajo el signo integral. ¿Cómo puedo conmutar? ¿No? O sea, estas son mis condiciones, 1, 2, 3. Conclusión, la derivación de orden beta de una integral es igual a la integral de la derivación. Conmuté. Estas dos condiciones son relativamente estándar. Esta condición no es tan estándar, la del C infinito, puede ser un CK, no es necesario que tenga todas las derivadas posibles, pero para efectos de la explicación es suficiente, está bien, digamos. Y por lo tanto aquí no es para todo multiíndice, sino hasta los multiíndices de orden K. Ok. Entonces tengo una función aquí que depende de dos parámetros. Uno que está libre, x, y quiero derivar esta integral. Entonces lo más natural es, bueno, que pase dentro, pero para eso tiene que cumplir estas condiciones. Entonces, antes de demostrar este teorema, vamos a ver unos lemas anteriores. Antes, lemas.
la misma hipótesis. Entonces, básicamente el lema nos dice, bueno, si lo puede, chequeemos primero y podemos derivar. Entonces, veamos lo que ocurre en una componente. Entonces dice que son funciones continuas en la variable x corta. La demostración es relativamente sencilla. Para la primera anterior, para esta, luego, digamos, como consecuencia de demostrar esta, se prueba esta de acá, ¿ya? Primero vamos a demostrar eso. Entonces, bueno, escribo esta diferencia, ¿no? Pero en la continuidad, en la variable x cota. Entonces el teorema del valor medio me dice que hay un elemento entre medio, y ese elemento entre medio de la derivada, que está aquí dando vuelta, tengo todos los órdenes posibles, de acuerdo a mi hipótesis, así que aquí lo tengo concentrado en este término, ¿no? Que está dado por ese número. Esta hipótesis de aquí la vamos a relajar, porque es demasiado fuerte. Bastaría solo continuidad de la integral respecto de la función x. Ahí les voy a dar la observación de cómo hacerlo. Y listo, pues ya aquí estamos listos, ¿no? El h0, entonces continúa. Y como consecuencia de esto, entonces usamos esta desigualdad y tenemos la otra parte. Así que es relativamente sencilla esa demostración. Entonces ahora vamos a la demostración del teorema 1.1. Entonces asumimos, lo vamos a hacer por inducción, lo asumimos para todo multiíndice de orden beta de largo cero. Aquí lo que creo no haberlo dicho es que ese operador, es decir, cuando el multiíndice es cero de una función U, es la identidad. No le hago nada. Entonces asumimos que es válida, trivialmente es válida para todo multiíndice de orden de largo cero, de orden cero. Entonces suponemos que es válido para todo multiíndice de orden L. ¿Ya? Entonces queremos hacerlo para el siguiente. Entonces escribimos un nuevo multiíndice, este gamma, con orden beta, que vale L, y el multiíndice epsilon, que tiene orden 1. Entonces, ¿cómo son los multiíndices de orden 1? Epsilon. ¿Cómo son los multiíndices de orden 1? Estoy derivando una vez. Por ejemplo, o bien, ¿correcto? Por lo tanto, tiene un 1 en algún J, y el resto son ceros. Ese es un multiíndice de orden 1. Y eso es lo que hago entonces. ¿Ya? Aquí estoy aplicando la hipótesis inductiva. Gamma es beta más epsilon. Entonces, el de orden 1 lo dejo fuera porque eso es lo que quiero demostrar, que puedo derivar, ¿no? El beta entra por hipótesis inductiva. Así que eso sí ya lo derivé. El siguiente que quiero chequear. Bien. Entonces, aquí seguimos, ¿no? Seguíamos con la página anterior. Estamos en esta parte, queremos derivar esta integral o que este operador entre dentro de la integral. Bien, ¿cómo funciona esto? Simplemente escribo la definición de derivada parcial en la componente J. ¿De qué función? De la función integral, etc. Que sería este resultado que está ahí. Entonces, usando el lema, ya sé que esa diferencia es continua. Ya sé que esa diferencia es continua. En este paso, lo que estoy usando es teorema fundamental del cálculo, ¿no? La integral de la derivada. Y ahí está su diferencia.
teorema fundamental del cálculo, en la siguiente línea. Esta diferencia, está en ese paréntesis, lo estoy escribiendo como la integral de su derivada. Bien. A continuación, lo que hago es simplemente intercambiar órdenes de integración, eso es Fubini. Recuerden que tengo todas las hipótesis a y por haber para que esto funcione. Y lo que hago a continuación es representar esta integral como una función g de s. Entonces estamos hasta aquí. Ahí quedamos. Entonces miren, aquí continúa. Entonces el límite, lo escribo aquí cambio de variables, de 0 a h de g de s más xj de s. Y ahora sumo un 0, voy a sumar un 0. ¿Cuál 0? Este. G de xj más g de xj. Entonces lo que me gustaría es mostrar que este límite es 0. Y por lo tanto, si eso es 0, me quedo con g de xj, y g de xj, de acuerdo a la definición de g, es precisamente la derivada siguiente de esta integral, ¿no? Y ahí estaríamos listos con el resultado. Entonces hay que chequear que efectivamente este límite es 0. Nuevamente, la misma estrategia del tema anterior, teorema del valor medio, me aparece este término, por el largo del intervalo, ¿no? Dentro, aquí está, ese es el largo del intervalo, integral entre 0 y h. Divido por h y el límite a 0. Divido por h y el límite a 0. Así que ahí está demostrado el teorema 1.1. Muy bien. Ya tenemos algún criterio para intercambiar derivadas con integrales. Y esta era la observación que yo les decía, que esto se puede cambiar, la condición 3i, que era el supremo sobre todo R, de que esa integral sea acotada, se puede reemplazar simplemente por continuidad. ¿Por qué? Porque la continuidad es un concepto local. Actúa en una vecindad del punto donde yo quiero mirar la continuidad. Por lo tanto, le coloco una bola. Dentro de esa bola le coloco un compacto que lo contenga. Y por lo tanto tengo acotamiento uniforme. Y todo la demostración anterior funciona. Esos detalles deberían de completarlo ustedes. Están escribiendo por chat. Están escribiendo por chat. Este Sí, sí. se podría usar teorema de diferenciación de Lebesgue en... En la... Ah, sí, hay una parte que se podría directamente ocupar. Sí. Bien. Continuamos. ¿Hay más consultas por casualidad? Hago trabajo. Ok, gracias. Ya no hay nada. ¿Más consultas acá? Bien, ya tenemos justificado entonces que podemos, o por lo menos tenemos un criterio para intercambiar derivadas con integrales. Seguimos. Recuerden que lo que les estoy mencionando aquí es solo con un propósito, llegar a entender el tema de los operadores integrales singulares. ¿Por qué? Porque ello me permite poder representar mis soluciones, pensando que mi propósito es resolver ecuaciones y luego dar información. Entonces, digamos, los recuerdos de teoría de integración van solo en esa dirección, no es un recuerdo en general. Esta desigualdad de Young es fundamental, precisamente en el sentido que les indicaba anteriormente, respecto de querer saber información, de querer tener información respecto de la función U. Recuerden que U, al invertir transformada de Fourier, se me convertía en una convolución. Y una de las preguntas que yo me planteaba era, bueno, si esa función U, mi solución, es integrable o no. Y aquí me está dando respuesta. Si el núcleo
digámoslo, llamémoslo G, está en un espacio LQ, y mis datos están en LP, mi función solución U, ¿dónde va a estar? En LR. O sea, algo de integración tengo a mi función solución. ¿Ya? Esa es la utilidad directa que le podemos asumir a asignar a esta desigualdad de Jones. ¿Ya? Otra desigualdad que no es tan conocida, por lo menos en esta versión, es la desigualdad de Minkowski. Básicamente lo que está diciendo es que intercambio órdenes de integración y los exponentes dentro de los paréntesis entran. Eso es lo que dice la desigualdad. La usual, digamos, desigualdad de Minkowski es la que corresponde a los espacios LP, ¿no? Para demostrar que es un espacio vectorial, los LP. Esta es la usual. F más G en LP menor o igual que la norma de F en LP más norma de G en LP. Esto es válido para toda FG en LP. Esa es la usual, la conocida. Esta no es tan conocida, esta versión integral de Minkowski. Ya vamos a ver cómo actúa esta desigualdad dentro de una de las demostraciones que vamos a realizar a continuación. Ambas, como sugerencia, como ejercicio, ambas desigualdades les sugiero que las revisen y hagan las demostraciones, no son complicadas, y también les va a dar algún manejo de otro tipo de desigualdades que están asociadas, como por ejemplo la desigualdad de Hilbert. Aquí creo que se usa Jensen. Bien, seguimos. Entonces, para dar un contexto, digamos que ahora ya nos vamos a empezar a topar con problemas o con notaciones o con resultados del análisis funcional, vamos a comenzar introduciendo espacios de funciones. Recuerden que queremos todo nuestro preámbulo de esta exposición, todo nuestro marco teórico esté bien justificado. Entonces, para eso vamos a introducir este tipo de espacios, funciones que son continuas con soporte compacto. El soporte se define básicamente, o sea, digamos, es esto, ¿no? En la clausura de los puntos donde la función no se anula. Ese conjunto es compacto, o sea, este conjunto es cerrado y acotado en RL. Solo en un compacto la función es distinta de cero. Fuera del compacto es cero. En el Rubin se puede ver la demostración de que este espacio es denso en LP. O sea, ese tipo de funciones son buenas. O sea, obviamente este espacio está incluido en LP, porque estoy integrando funciones continuas sobre conjuntos compactos. Esto está bien definido, entonces está incluido. Pero tienen una característica adicional, que son densos. La demostración la pueden ver aquí. No la vamos a repetir acá. Vamos a ver otras que tienen similitud y que se ocupa de este resultado. Bien. Vamos bien en la hora. Vamos a revisar continuidad ahora en un ambiente de integración. Continuidad en un ambiente de integración. Digamos que lo más elemental sería trasladar como función continuidad de una traslación simplemente. O sea, lo muevo y luego lo retorno. Eso esperaría que en este espacio LP eso fuera continuo. Y eso es efectivamente lo que dice este resultado. Traslado X y luego el X lo envío a 0. Entonces en LP eso es 0. Entonces la demostración la incluí porque digamos que la argumentación es la estándar que uno ve desde el análisis 1 en licenciatura. Desigualdad triangular, agrupar de forma adecuada, ¿no? Usar el hecho de la densidad, etc. Y eso es básicamente lo que dice aquí. Tomo una F y existe por densidad, el Rubin, ¿no?
una función con soporte compacto, de modo que su distancia en la topología LP es menor que epsilon tercio. Entonces, a esta estimación, desigualdad triangular, sumo ceros. Entonces, si esto es cierto, también sus respectivas traslaciones, a las dos las traslado. Así que esta sigue manteniendo epsilon tercio de distancia, esta por la continuidad de G, que es menor que epsilon tercio, y esta es por la densidad. Así que todo eso suma menor que epsilon. Entonces, si el X es suficientemente pequeño, el resultado se tiene. No veo que haya problemas con esa demostración. Otro de los recursos también muy utilizados en esta teoría es, dado que estamos en un contexto de integración, no siempre tomar la función en sí misma es la primera y mejor opción para hacer alguna estimación. No siempre es así. Por lo general, en mi experiencia, siempre uno reescribe las funciones o bien como una integral o bien como una derivada. Y en este caso, lo que dice aquí, reescríbelo como una aproximación. ¿Ya? En vez de considerar la f en sí misma, piensa como que algo se está aproximando a ella, pero de forma adecuada. Y la forma adecuada es lo que nos dice este teorema, o esta proposición de teorema, que es aproximación de la identidad. ¿No? O sea, obviamente si el A aquí vale 1, efectivamente se aproxima a F. Aquí ya la demostración ya no es trivial, y aquí vamos a usar la desigualdad de Minkowski. ¿No? Es la versión que acabamos de dar. Entonces, la primera línea es la definición. Así de simple. No le estoy haciendo nada. La segunda línea, estoy escribiendo la convolución, este símbolo estrella es la convolución, escrito como integral. Muy bien. Y la segunda parte, estoy aprovechando que este número A se puede escribir como esa integral. Entonces esto es A por F. ¿Ya? A ¿Por qué no sube epsilon en el segundo integral? Sí. ¿Dónde fui epsilon? En la segunda integral. Sí. No, es solamente phi. Es phi. ¿Ya? Porque ese es el que vale A. Tienes razón. Hay un error. No se borra para tachar. Ahí sí. No, ese es el valor A, porque eso es lo que quiero estimar. La convolución menos AF. ¿Y entonces, en vez de escribir A, escribo la integral. Y sin más. Siguiente. Claro, aquí el phi epsilon en alguna parte. A ver, déjame ver antes. El phi epsilon. Aquí hay una pregunta. Sí, es cambio de variable. Sí, es cambio de variable, pero no lo estoy viendo tan claro en la integral. ¿No? O sea, este está correcto, este phi epsilon está correcto. Este está correcto. El punto está en que no lo estoy viendo tan claro. O sea, cuando integro esto, aquí a epsilon a la d, integral de esto, me da... ajá, ya. Correcto. Lo que está diciendo el alumno es correcto, en el sentido que aquí yo estoy integrando, ¿no? Aquí estoy integrando, y hago un cambio de variable. Por lo tanto, este epsilon me va a cancelar este que está acá. Y por lo tanto estoy retornando a este valor A, a la integral de phi. Entonces es conveniente escribirlo así. Bien. Entonces aquí me aparece nuevamente el phi epsilon. Ahora hago un cambio de variable en que actúe en este paréntesis. Como está en Y, entonces va a actuar aquí. Y queda mi epsilon, y aquí queda mi phi.
Y aquí es donde aplico desigualdad de Minkowski. Recuerden, los exponentes entran y los órdenes de integración se cambian. Este exponente entra. Aquí está, dentro. Este exponente entra, ahí está, dentro. Y las órdenes de integración se cambian. Ahí está la desigualdad de Minkowski actuando. Luego, tengo esta expresión. Y esa expresión que está ahí es la continuidad de las traslaciones de F en LP. Estoy trasladándolo menos epsilon y. A la F la estoy trasladando menos epsilon y. Entonces aquí estoy tentado a enviar el límite, el epsilon a 0. Nuevamente el problema. Límite tiene que entrar. Precaución aquí entonces. Precaución. ¿Qué hacemos? Por la proposición, efectivamente, la continuidad de las traslaciones va a 0, cuando epsilon va a 0. Desigualdad triangular para esta expresión de arriba. Aquí da 2 veces la norma de F en norma P. Entonces el teorema de convergencia dominada me dice que esta sucesión de funciones está dominada por una función integrable. Si está dominada por una función integrable, entonces la sucesión converge o puedo intercambiar límites por integrales. Y eso es lo que hago. Entonces volvemos a la parte anterior. Nos queda que el límite de esto es menor o igual que el límite. Hasta aquí llegamos de esa expresión que está ahí. Teorema de convergencia dominada, el límite entra. Y actúa entonces sobre la continuidad de las traslaciones de F en LP. Es 0. Así que, efectivamente, hay convergencia en LP. Bien, siguiente. Esto a lo mejor nos va... no, ya creo que ya estamos listos. Este es un segundo listado de ejercicios, básicamente para que, en esta primera parte, básicamente para que chequeen las hipótesis del intercambio de derivada por integral. Eso es lo que nos dice. En este problema, chequear que se intercambian las derivadas por la integral. Pero el importante, y el que quiero enfatizar, bueno, el problema 3 era lo que yo les decía, chequear la desigualdad de Minkowski, ¿ya? Pero lo importante es este. Este es el muy importante. Este es el muy importante. Vamos a ir así. Es el muy importante porque, nuevamente, nuestro propósito es saber información sobre la solución. Y ya tenemos que se me va a dar la T. Esto nos pasó ayer también. O que se queda dormido. Ajá. Entonces, yo quiero saber información sobre la U. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que si de alguna forma yo logro saber en un semigrupo de convolución que me produce un núcleo o una densidad es diferenciable, aquí está exagerado, es infinito, podría ser menos, es diferenciable, si yo lo logro descubrir, eso es así, ese núcleo tiene algunas características de regularidad, de diferenciabilidad. El teorema de Young me decía, si tiene alguna característica de integración, vas a sacar información de integración sobre tu solución. Lo que nos dice este es que si tienes alguna información de que tu núcleo de, digamos, tu semigrupo, tu función de densidad del semigrupo asociada, tiene algún grado de diferenciabilidad, entonces, ¿qué ocurre con mi posible solución, representada de esa forma? Es que la puedo derivar. ¿Y dónde cae la derivada? En el núcleo que me produce mi semigrupo de convolución. Por lo tanto, ya estoy sacando información de integración usando la estrategia Young, y aquí con esta, usando nuevamente las propiedades de la convolución, puedo sacar diferenciabilidad eventualmente, información diferenciable de la función U. Creo que esta es la última. Y claro, esta es la parte 2, comenzamos mañana la parte 2. Lo dejamos hasta aquí. ¿Dudas, consultas?
Dudas, consultas en el chat. Mañana continuamos a las 11:30, 11:15. Comienza Soraya con el taller que va a generalizar la ecuación, digamos, y ver cómo estimarla cuando el semigrupo de convolución no es explícito. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Nos vemos en la tarde. O sea, más rato y mañana, así que quieren continuar la historia. Gracias. Voy a tener aquí la compartida.